Oye, hoy es lunes, pero no quiero veros con la cabeza así, ¿eh? La cabeza arriba siempre. Vaya semáforo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 10 de julio de 2023 comenzamos la andadura por el exterior del mejor estadio del mundo. ¡Bienvenido! No sé cuántas ganas tenéis de que cierren este hueco, pero yo tengo muchísimas, ¿eh? Muchísimas. Y no solo ese, sino el que tenemos también en la fachada oeste, justamente en la parte sur. Porque cuando cierren este hueco, ojo, cuidado, ¿eh? ¡Ojo! Un saludo para Sison, cuidado. Porque ya sabéis que aquí van a estar las letras de Estadio Santiago Bernabéu y su escudo. Ahí, en ese hueco, así que tenemos muchas ganas de muchas cosas, pero tenemos que esperar todavía. Bueno, venga, arriba esos ánimos, que hoy es lunes, pero mucha gente está de vacaciones ya, ¿eh? Se nota en el tráfico de Madrid, madre mía, hasta incluso en el tren va muy ligero. Hay menos trenes porque la gente se ha ido de vacaciones. Bueno, pues aquí tenemos la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu, en este caso la esquina de la Torre B. Vimos el otro día en ese vídeo de las alturas cómo colocaban todos los nexos en las diferentes viseras, cómo empezaban a colocar también los raíles, esos acoples para terminar de colocar esas lamas correspondientes a esa zona. Así que si quieres echarle un vistazo, está aquí en mi canal los últimos vídeos donde ves ahí el Estadio Santiago Bernabéu desde las alturas. Seguimos viendo en el suelo mamparas. Ahora cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor cuando nos acerquemos a la zona. Ahí a la derecha veo que hay movimiento. Están en la pasarela de mantenimiento. Estarán rematando todos esos trabajos que han hecho durante todas estas semanas, así que se pone en verde y por lo tanto cruzamos. Rodolfito, ¿qué tal estás? Bueno, seguimos viendo, visualizando lo que tenemos aquí en el suelo de Concha Espina con Plaza de Lima. Mirad todo el material que tenemos, es increíble todo el material que tenemos aquí, incluso las mamparas que vimos la semana pasada, cómo empezaban a colocar. Justo entre medias también tenemos un palet de lana de roca, ese aislante que van colocando para proteger y aislar nuestro queridísimo estadio. Y bueno, sobre todo material para andamiaje, para seguir formando transatlánticos. Ahí a la izquierda mucho más material, como vimos también ese material para los armarios de las bocas de incendio. Bueno, en resumidas cuentas, muchísimo material. Todo ese material PVC que teníamos cerquita de la valla se lo han ido llevando ahí justo en la parte baja de la Torre B. No se ve muy bien, pero ahí podemos apreciar esos tubos verdes y grises que han ido colocando en toda esa zona. Es que no se ve nada, no se ve nada de todo el material que tenemos. Qué verdadera locura. Y ahí tenemos la parte baja de la Torre B. Vamos a ver si han colocado más lamas en vertical, pero tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que han colocado más lamas en vertical, así que vamos para allá. ¡Ojú, qué calor, eh! ¡Ojú, qué calor! Bueno, pues aquí tenemos la parte baja de la fachada oeste. En los últimos días de la semana pasada vimos cómo seguían colocando más lamas, sobre todo ahora en la parte central. Ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por Castellana. Y aquí tenemos la parte baja de la Torre B, donde podemos apreciar cómo ya tenemos lamas en vertical en dos niveles. Estas son las nuevas lamas que han ido colocando durante estos últimos días. Ahí podemos ver desde aquí, desde el exterior, cómo han ido colocando también las mamparas en esa terraza de la parte superior de la viga museo. Al menos lo que podemos ver desde aquí. Vamos a irnos asomando mientras que nos movemos para que veáis cómo van esas lamas que van colocando en la parte baja de la Torre B, donde sobre todo están trabajando en la cara interna de la misma, la que da justamente a las puertas de acceso de aquí del lateral oeste. Así que en resumidas cuentas, pues esto es lo que tenemos hoy 10 de julio de 2023 en esta parte del Santiago Bernabéu, que dentro de muy poquito veremos cómo envuelven esta parte baja de la nueva torre, esta Torre B, que da aquí a Plaza de Lima. Toma ya, moñazo. Ha puesto todo el moño en la imagen.
Moñazo. También tenemos las nuevas lamas en la parte baja de la torre B, donde, como podemos observar, no han quitado los adhesivos protectores. Vamos a ir adentrándonos en la Castellana. Dejamos atrás la esquina de la torre B. Yo creo que mi toque preferido pues lo voy a dar ya como que no lo van a arreglar, ¿no? Es más, está en una posición un poco difícil para poder arreglarlo. Por lo menos darle una mano de pintura. Así que yo creo que, bueno, seguiremos sacando, pero va a ser difícil ya ver cómo arreglan ese sitio. Así que venga, vamos a Castellana. No sé vosotros, no sé vosotras, pero Bellingham ya lo hace, ¿eh? Me podéis seguir también en Twitter, JesusRam1902, y en Instagram, JesusRMadrid1902. Aquí tenemos la nueva adquisición en la parte sur de Castellana, bueno, parte sur y parte central. Todas esas nuevas casetas que han ido colocando para la ampliación de los nuevos trabajadores que se han incorporado a partir del 1 de julio, sobre todo estas casetas que tenemos aquí, que ya nos imposibilita la visibilidad desde el exterior para ver lo que está pasando en el interior. Venga, una pregunta rápida. ¿Os están gustando los fichajes de este año? Déjamelo en los comentarios. Mira. Están intentando meter una plataforma de oruga. Sí, una plataforma de oruga por la parte superior de la torre C. No pueden, ¿eh? Llevan ahí un buen rato. ¡Qué verdadera locura! Mira, se mete. Se mete, eso dijo ella. Ahí va. Bueno, pues seguimos viendo estos módulos de la grúa torre que estaba aquí en la esquina de la torre C. Aún no se lo han llevado. Por favor, la empresa correspondiente, que se lleven ya estos módulos, porque me está empezando a crear TOC. Ahí tenemos las nuevas lamas donde empezaron a colocar esos adhesivos protectores de nuevo. La verdad que fue un poco raro porque empecé la vuelta, digo, vamos a ver, si ahí han quitado ya todos los adhesivos protectores, ¿por qué estoy viendo que están quitando? Y es que no estaban quitando, estaban poniéndolos para llevarse estas lamas, sobre todo la mitad inferior, que ya sabéis que hay mucha separación. Al club y al presidente don Florentino Pérez no le gusta esta separación, por lo tanto van a ir cambiando todas estas lamas, las van a ir modificando o haciendo nuevas para que no se vea tanto el interior desde el exterior. Ahí a la derecha tenemos el ejemplo de las nuevas lamas que vimos cómo colocaban para dar un ejemplo de la separación que vamos a ver desde el exterior. Ahí tenéis, es que me tiembla un poco el pulso porque estoy en una posición un poco complicada, pero vimos ya hace unas cuantas semanas cómo colocaban estas lamas, claro indicio de que pues iban a cambiar todas esas nuevas en la mitad inferior. Vamos a seguir viendo lo que nos ofrecen desde este lado, lo que decía antes. Mirad cómo han colocado una nueva tira de nuevas lamas en esta parte central de la fachada oeste. Aquí justo detrás del contenedor tenemos también nuevas mamparas. Y vamos a seguir viendo, vamos a ampliar la imagen para que veáis la parte de las puertas de acceso de aquí del lateral oeste, donde vimos cómo colocaban todas esas nuevas estructuras y donde veremos en un futuro pues tiras LED y pantallas LED. Vimos también cómo empezaban a colocar las pestañas en estas conexiones fijas entre las costillas y la fachada, y a medida que pasen las horas pues irán colocando más nexos, como ya han hecho en esta conexión de aquí, que justo a la derecha es donde tenemos las nuevas lamas. Así que es posible que el ritmo no pare. Que por cierto, coincidiendo con el hueco que tenemos en la parte central de la fachada, justo en la parte inferior han hecho coincidir otro hueco también, que hasta que no avancen un poco en las obras pues no taparán. Veremos a ver cuándo empiezan a quitar las lamas que tienen que quitar y cuándo empiezan a colocar las lamas que tienen que poner. La verdad que no me ha costado mucho pensar en lo que acabo de decir, pero bueno, ha quedado bastante bien. Por cierto, una última imagen a la parte superior de la viga museo, o ya museo. Aquí tenemos la parte de la terraza. Vamos a ir haciendo un barrido desde la parte de la esquina de la torre C hacia la torre B, para que veáis todos esos trabajos que se están ejecutando en toda esa zona, donde podemos ver nuevo material, sobre todo ahí en esa zona tenemos nuevo material. Me imagino que son los soportes donde están esas mamparas que llevamos viendo desde la esquina de la torre B,
y lo que digo, ese nuevo material para trabajar en esa terraza de la Viga Museo. Vamos a ampliar un poco más. Ahí lo tenéis. Nada, es que ya a partir de ahí ya no se ve nada. No se ve nada de nada. Pero bueno, ojalá poder estar ahí para poder plasmaros esas preciosas imágenes. Continuamos. ¿Os parece? Oye, ¿qué tal estáis? Que hace mucho que no hablo con vosotros. Desde las 9 de la mañana del día de hoy ya están pasando exámenes médicos los jugadores del Real Madrid. Se han incorporado Lunin, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola, Fernando Mendy, Fran García, Toni Kroos, Dani Ceballos, Brahim, Fede Valverde, Jude Bellingham y Arda Güler, que son los que no han jugado con sus selecciones, y algunos otros los que han querido adelantar la vuelta a los entrenamientos. Vamos a echarnos un poquito hacia detrás para ver mucho mejor lo que está pasando en la parte superior de la Torre C. Y ¡boom! Aquí tenéis una impresionante imagen en el día de hoy, lunes 10 de julio de 2023. Vamos dejando atrás la parte de la fachada oeste, la parte inferior con esas nuevas lamas y la colocación de esos nexos en esas conexiones fijas entre las costillas y la fachada. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar las nuevas lamas ya reparadas o nuevas en la mitad inferior. Y aquí vamos llegando a la parte de la esquina de la Torre C. Hemos visto cómo han colocado ya las viseras de cierre y han ido colocando los diferentes nexos y pestañas para seguir instalando todas esas lamas, que por cierto a la derecha ya empezamos a ver cómo empiezan a girar hacia Rafael Salgado. Así que bueno, pues aquí tenemos las nuevas lamas que colocaron la semana pasada, sobre todo en esta zona, que como estamos viendo ya tiene una especie de curvatura para afrontar esta esquina de la Torre C hacia Rafael Salgado. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis las lamas del lateral oeste, con esa lama de cierre que vimos cómo colocaban, pero de momento no tenemos más novedades, así que dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el fondo norte. Vamos para allá, ya sabes, dale like y suscríbete. Pues así es como va la Torre C, y ahí al fondo tenemos las nuevas lamas de la parte baja de la fachada oeste. Algunas ya sin pegatinas, otras con pegatinas porque las acaban de incorporar, pero ahí tenemos toda esa parte y toda esa zona sur de la parte baja de la fachada oeste. Venga, seguimos avanzando, no quiero quedarme atrás porque los de atrás siempre son el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. A medida que nos vamos moviendo, vamos viendo lo que tenemos en la parte norte de Castellana. Por cierto, el otro día, en el vídeo que subí ayer de las alturas, se ve perfectamente todo el material y cómo va la demolición de esa base donde estaba colocada la grúa torre, que ya no está. Así que lo dicho, me reitero, pero es que es impresionante ese vídeo y las pocas visitas que tiene. Así que si queréis echarle un vistazo, está en mi canal. Bueno, pues llegamos a la parte de Rafael Salgado y el fondo norte. Ahí tenemos las nuevas hojas que han ido colocando en las estructuras para las puertas de acceso. Vimos cómo colocaban nuevas hojas y también vimos cómo colocaban esas puertas de emergencia que tenemos ahora mismo en pantalla, donde en el día de hoy tenemos la gran novedad de que en la inferior, en la mitad inferior, tenemos ya las hojas. Mira, mira, mira. Una prueba real de cómo se abren las puertas. Mira, 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 mira. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto cómo se mueve, ¿eh? ¡Buah! Esto es una exclusiva, pero vamos. Bueno, lo dicho, ahí podemos ver cómo en la mitad inferior de esas puertas de emergencia, que sí son puertas también, han ido colocando esas hojas. Bueno, tienen que seguir trabajando en ese hueco del elevador de servicios. Vimos cómo lo empezaban a enfoscar, falta esa parte de abajo. Vimos también cómo incorporaban una nueva grúa para trabajar en esta esquina de la Torre C, más que nada también para suplir la grúa torre, y es que están trabajando en la colocación de esos nexos y esas pestañas, que por cierto en este lado de aquí, en esta visera, ahí podemos ver cómo están empezando a colocar ya pestañas. Mira, mira, mira. Así es como colocan una pestaña. De momento tenemos una en este lado y en los próximos días veremos cómo siguen colocando más. También vimos en la parte de las dos nuevas guías verticales que tenemos en este hueco cómo empezaban a colocar también las pestañas. Teníamos 4 el otro día y hoy sigo viendo 4.
no han hecho nada. También vimos cómo terminaban de colocar todas esas lamas en la parte inferior de la fachada norte. Aún seguimos viendo en este hueco que falta su lama correspondiente. Y vamos a adentrarnos ya de lleno en las puertas que han ido colocando aquí en el fondo norte. Vamos a ver si vemos alguna novedad. Lo que sí veo desde aquí es que aún falta ese sector de mampara en esa mitad superior de esas puertas centrales aquí en el fondo norte. Por lo tanto, vamos para allá. Mira, 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 mira. Hay águilas. Hay águilas aquí. Estoy flipando, hay águilas. Mira, 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 mira. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Aquí en la capital? No me lo creo. Y ahí en la parte baja de la Torre C podemos observar cómo han ido probando diferentes modelos de pintura. Así que no me extrañaría que en cualquier momento se pongan a pintar la parte baja de la Torre C. Seguimos avanzando, la verdad que me voy a acercar a la parte de la carretera porque se ven mucho mejor las obras, aunque arriesguemos nuestra vida in the night. Vamos a ir dejando atrás la esquina de la Torre C y Castellana y ya pues vamos a ver las novedades que tenemos aquí en el fondo norte con las nuevas estructuras. Las puertas de acceso de Rafael Salgado, donde prácticamente no veo novedad alguna. Es más, las pegatinas que tienen todas y cada una de las hojas instaladas aún no las han quitado. Ahí en la parte central empezaron a colocar las mamparas en la parte superior, pero como podemos observar ahí falta todavía un sector de mampara. Ahí abajo también tenemos lamas, veremos a ver donde las colocan, y arriba lo que decía, pues las nuevas lamas en la parte inferior de la fachada. Bueno, ya desde aquí se ve mucho mejor. Aquí tenemos esas lamas que decíamos antes también, donde la semana pasada teníamos un montón de armarios. Ahí al fondo están esas puertas de emergencia que irán colocando. Aquí a la izquierda, sobre todo en la parte central, podemos ver palets llenitos de nexos. Al fondo más armarios con lamas. A la izquierda pequeñas mamparas también acopiadas en este lugar. Veremos a ver dónde colocan estas mamparas, pero son muy pequeñas para colocar en el hueco que tenemos aquí. Y aquí a la izquierda, pues lo que ya sabemos, ¿no? Ya tenemos las hojas colocadas, al menos en estas puertas que tenemos ahora mismo en imagen. A la izquierda, la puerta más cercana a la puerta 43, vimos cómo empezaban a colocar las hojas en la parte inferior. A día de hoy no tenemos más novedades. En la parte superior aún no han colocado las hojas, y la diferencia del otro día, que faltaban hojas por colocar y ya las han colocado. Ahí podemos ver las protecciones que llevan. Por lo tanto, en las más cercanas, en las puertas más cercanas a las puertas centrales, ya están todas al 80% de completarse, a falta de colocar ese material en la parte central, donde supuestamente tendremos una pantalla LED de información de las puertas de acceso. Para todas esas personas que no sepan dónde ir, pues gracias a esos paneles LED ya sepan dónde ir. Bueno, pues aquí tenemos la fachada norte del Santiago Bernabéu. Hoy 10 de julio de 2023 pasamos a la esquina de la Torre D y entramos en Padre Damián, así que vente conmigo. ¡Ale, hop! Y ya yendo hacia la parte de la Torre D podemos observar que ya un pedazo de crack llamado soldador está empezando a crear las siluetas propias para la colocación e instalación de esas pestañas. Ahí podemos observar cómo ese pedazo de crack está colocando esas pletinas de enganche para las propias pestañas, más luego los nexos y por último las lamas. Para eso tendremos que esperar un poquito más, ¿eh? También seguiremos viendo cómo siguen colocando e instalando esas puertas en los diferentes niveles de estos ascensores ubicados en esta esquina de la Torre D. También seguiremos viendo cómo trabajan en estas dos nuevas guías que tenemos aquí también, donde aún no han empezado a colocar esas pestañas, como os hemos visto en la parte más oeste del fondo norte, y también vimos cómo terminaban de conectar las dos guías verticales. También vimos la semana pasada cómo estaban trabajando en la conexión de las viseras procedentes de la Torre D y la parte de la fachada norte. Así que parece que ya en el día de hoy tenemos totalmente conectadas todas esas viseras. Vámonos
hacia Padre Damián. ¡Ojo qué polvo! ¡Ojo qué polvo! ¿Qué está pasando ahí, ¿Qué está pasando ahí? Que alguien me lo cuente. Mira, 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 mira. Desde aquí se ve de lujo cómo están trabajando la colocación de esas pletinas. Qué bien, qué bien se ve. Qué bien, qué bien. Hoy comemos con Isabel. Bueno, pues aquí vamos dejando atrás el fondo norte y Rafael Salgado. Aquí tenemos la esquina de la Torre D con esas lamas que ya terminaron de colocar, ya reparadas o nuevas. No lo sabemos ni lo sabremos. Bueno, esas personas que lo sepan sí lo sabrán, pero no van a venir aquí a contarlo. Ojalá llegue alguno de la empresa correspondiente y diga: sí, sí, las hemos reparado. No, 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 las hemos llevado nuevas. Madre mía, vaya película que me acabo de montar. Por cierto, niños, no crucéis nunca en rojo, Cuando esté este pilotito en rojo, nunca crucéis con ese color, siempre con el verde. No os fiéis de otros colores. Venga, bienvenidos. Vimos el otro día cómo finalizaban con la instalación de estos nexos en toda la totalidad de la parte baja de la fachada este, tanto en la parte norte como en la parte central. Y en la parte sur tenemos las nuevas lamas ya colocadas. Ahora veremos si están colocando más y también veremos las que ya están colocadas. Es posible que hayan empezado a colocar estos armarios justo enfrente del torreón norte para en cualquier momento empezar ya a colocar esas lamas en la parte inferior de la fachada, donde, lo que decía antes, vimos cómo terminaban de colocar ya todos esos nexos. Así que seguimos avanzando. Tenemos ahí al fondo esa nueva estructura donde vimos cómo enfoscaban, al menos una parte. Esta todavía no la han enfoscado. Ahí podemos ver todavía esos ladrillos naranjas como el color butano, y seguimos avanzando. Tenemos ya la parte de la tripota del nuevo edificio y lateral este. Vamos a ver si tenemos novedades in the night. El viernes lo vi pero no lo grabé porque no di la vuelta, no me dio tiempo, luego tenía cosas que hacer. Vimos cómo colocaban una nueva viga, enorme viga. Es más, ya han colocado también la parte de las conexiones con la zona interna, y es por eso que estaban demoliendo el otro día toda esa parte provisional, porque tenían que colocar esta nueva estructura. Y ojo, porque se han puesto en serio en la Plaza de Sagrados Corazones, El otro día en el vídeo de Maribel, desde el campanario, vimos bastantes novedades muy inquietantes, muy perturbadoras, que obviamente desde aquí no podemos ver muy bien. En esta zona del lateral este podemos observar que han ido colocando ladrillos estratégicamente. Imagino que será para la colocación de esos riegos, esos aspersores, para toda esta vegetación que vamos a tener aquí en la plaza, en la futura nueva Plaza de Sagrados Corazones. El otro día en el vídeo de Maribel se veía bastante bien, la verdad. Y también han colocado ladrillos en la parte central, justo ya en la otra zona de la Plaza de Sagrados Corazones. O será algún sistema para evacuar el agua cuando llueva, nieve o granice o whatever. Luego encima colocarán las baldosas o rejillas correspondientes. Bueno, también podemos observar desde esta posición esas lamas en la parte inferior de la fachada. De momento, en el día de hoy no han colocado más. Estas son las últimas que vimos en los últimos vídeos, y por lo tanto, si seguimos la línea de la parte inferior de la fachada, podemos observar de que no han colocado más lamas en toda esa zona. Bueno, ahí tenemos al fondo también las nuevas estructuras que han ido creando y construyendo en los últimos días, donde podemos ver que aún tienen que seguir enfoscando y aún no lo han hecho. También aquí a la derecha tenemos los contenedores de esa chatarra y de esos escombros que van sacando del interior, porque aunque parezca un poco raro, sí, siguen sacando escombros y chatarra. Bueno, pues vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba de este hueco que tenemos para poder visualizar el interior. Hoy 10 de julio de 2023 dejamos el modo gran angular de la fachada este del Santiago Bernabéu y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Vente conmigo, acompáñame. Vamos dejando atrás la parte de la tripota del lateral este, llegamos a la Plaza de Sagrados Corazones, llegamos a la Torre A, ahí en la parte superior, sobre todo en la parte sur de las viseras ya y esas lamas recién incorporadas, podemos ver esa lama de cierre
al igual que la lama de cierre que han colocado en el lateral oeste, donde aún no han quitado su adhesivo protector, y podemos ver que de forma contigua están colocados ya también los enganches para seguir colocando esas lamas en toda esa zona. No tenemos más novedades. Ahí tenemos las nuevas viseras también de la parte superior de la torre A. No tiene pinta de que hayan comenzado a colocar las pestañas. Y luego a ver si cuando entremos al interior visualizamos si han colocado nuevas lamas en la parte de las viseras, sobre todo en la parte central. El otro día vimos cómo empezaban a colocar muchísimo material aquí en la nueva plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver todos esos ladrillos que van a seguir colocando en las diferentes zonas de este lateral este. De momento no podemos ver nada más porque todo ese material, la maquinaria, nos imposibilita el poder estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en esa zona. Modo gran angular. Desde la plaza de Sagrados Corazones hacemos un barrido de derecha a izquierda, de norte a sur, para que estéis al tanto también de esta preciosidad que es la parte de la curvatura del lateral este. Y continuamos, dale al like y suscríbete. Mira, 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 mira la parte baja de la fachada este. Mira qué verdadera locura. El lateral este del Santiago Bernabéu. Deja todo lo que estás haciendo. Deja la cervecita a un lado, deja las patatas fritas al otro lado y visualiza, concéntrate, ponle esmero en sacar todo este jugo de esta impresionante fachada del Santiago Bernabéu. Me vas a decir que no es bonita, ¿eh? Ya seas del Barça, del Atlético de Madrid, del Parla, da igual. Es preciosísimo. Madre mía, qué verdadera locura. Dale al like y suscríbete. Bueno, ya tenemos la parte baja de la torre A completamente remodelada, la furgoneta también lo sabe. Ahí podemos ver también las marcas donde colocarán ese acople para la instalación de las lamas en vertical, al igual que están haciendo en la torre B y en la torre C, pero aún falta un poquito por ver esas lamas en vertical en toda esa zona. Vamos a adentrarnos de forma oficial en el fondo sur y Concha Espina. Al igual que también veremos movimiento algún día en esta zona. Bueno, ya en serio, venga. Seguimos viendo estos huecos de ascensores. A la derecha el elevador de servicios. Y bueno, pues de momento no han colocado más puertas en los diferentes niveles. Por lo tanto, pues tendremos que tener paciencia. Que ya sabéis, la paciencia es la madre. Eso es, muy bien, muy bien. Aquí tenemos toda esta zona donde han aprovechado para copiar nuevo material, sobre todo palets de ladrillo. Y ojo, ¿qué lleva ese? ¿Qué lleva ese? ¿Qué es eso, papito? Pero parece antiguo, ¿no? Como que lo han quitado de alguna zona. ¿Qué es eso? Pero lo van a meter, ¿eh? Vaya frenazo que ha metido. Vaya frenazo que ha metido. ¿Le ha dado? No, ¿no? Sí, lo están metiendo, eso dijo ella. Vamos a ver luego cuando accedamos si podremos verlo. Ahí al fondo tenemos el interior. Veremos cómo va la colocación y montaje de esas nuevas estructuras para el soporte del videomarcador 360, que ya dijo No Bernabéu que van a estar listos los fondos, en este caso el fondo norte y el fondo sur, porque había gente que le preguntaba si iba a estar listo todo el videomarcador 360 para el inicio de temporada, y dijo que no, al menos no parece que vaya a dar tiempo. Entonces las estructuras van a estar listas, y lo que esperan aquí en la obra con el tema de las pantallas del videomarcador es que estén listos los fondos. Ya os dije hace poco que a medida que van colocando y montando esas estructuras del videomarcador en las dos bandas, en la banda del lateral este y banda del lateral oeste, también están trabajando de forma paralela en el montaje de las pantallas para el videomarcador. Bueno, aquí tenemos la parte central del fondo sur y Concha Espina. Vimos cómo empezaban a colocar esas mamparas, al igual que en la parte del fondo norte, los laterales de la tienda oficial del Real Madrid, colocada de forma provisional en esta zona del Santiago Bernabéu. Bueno, y como podemos observar, aparte de que acaba de pasar un camión con ladrillos, un palet de ladrillos, podemos observar de que no han empezado a colocar esas lamas en la parte inferior de la fachada, esa parte de las conexiones fijas entre la fachada y las costillas. Ay, que me quedo sin voz.
Siguen dejando material en el interior, parece yeso, y pocas más novedades tenemos en la parte de Concha Espina y Fondo Sur. Así que vamos acabando la vuelta al exterior, luego accederemos al interior, así que ya sabes, dale a like si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte nada de lo que vamos subiendo y nos vemos en un rato en el interior del Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Hasta ahora, cuchupletos.